Es un fenómeno sumamente interesante que aborda por lo menos 3 situaciones en las cuales alguna vez nos habremos preguntado algo respecto, por ejemplo, a la naturaleza del Espíritu Santo. O nos hemos preguntado quizás qué hay del don de lenguas, qué es y qué significa. O el bautismo, su función, su interés para el creyente. Por lo menos esas 3 historias entrelazadas con algunas otras que yo espero que para ustedes les resulten interesantes, lo que nos va a ofrecer Hechos capítulo 2. Vamos a pedirle al Señor ese mismo poder de lo alto para que nos permita acceder a esa enseñanza con su voluntad. Padre, te damos gracias porque nos permites estar juntos. Gracias por habernos permitido la alabanza como un medio para externar nuestra gratitud, nuestra emoción de sentirnos tus hijos cercanos al Padre. Que abras la puerta de esta casa tuya para estar nosotros presentes. Te bendecimos porque siempre nos recibes con brazos abiertos como aquel hijo pródigo y nos sentimos felices en tu presencia. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Permite que tu voluntad se cumpla y que así como descendió en aquel lugar y en aquel día, así nosotros podamos sentir el poder de lo alto que nos unge, Señor, para cumplir tu voluntad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Es un gusto saludarles a todos. Vamos a entrar directamente en materia porque es un capítulo amplio y hay varias cosas que decir. Así que vamos a decir primero que inicia con el versículo 1 diciendo lo siguiente. Hay uno antes, ¿no? Bueno, Hechos capítulo 2. Debe iniciar, si alguien me recuerda el verso 1, dice: y era el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Así es como inicia el capítulo 2. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa este término Pentecostés? El nombre alude al número, ¿verdad? De 50. Me voy a remitir a Levítico capítulo 23 para recordarles una de las 7 grandes fiestas que celebraba el pueblo judío. Estamos en la 4ª de las grandes fiestas, 3 en primavera, esta 50 días después y 3 que celebrarán en la época de otoño. Vean cómo se los ordenó en el libro de Levíticos. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ojo con esto, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No es muy claro, déjenme les ayudo un poquito. Nosotros conocemos una fiesta judía, el Pesaj, la Pascua. ¿Alguien me recuerda qué se celebra en Pascua? ¿Qué celebran los judíos en Pascua? Su libertad de Egipto. Esa noche ellos degollaron un cordero, pusieron la sangre en los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de Jehová bajó, respetó las casas que tenían esa marca de sangre y hubo una gran mortandad de primogénitos en Egipto, lo cual fue la última plaga con la cual Faraón los dejó salir. Y ellos celebran año con año en esta cena que Dios los liberó. Primera fiesta. El día siguiente se celebra la fiesta de los panes sin levadura. De hecho, Jesús muere en la época de Pascua. Y recuerden que Jesús dice: está cerca la fiesta de los panes ácimos. Son 2 fiestas. Una, la cena de Pascua, y la otra, 7 días en los cuales ellos tendrían que separar toda la levadura y durar 7 días sin comer leudado, panes ácimos. Bueno, en esos 7 días, uno de esos 7 días iba a caer en sábado. A ese es al que se refiere el día que sigue al día de reposo. Estamos en los 7 días de panes sin levadura y uno de ellos cae en sábado. Al día siguiente se celebraba la 3ª gran fiesta, que se llama la fiesta de la ofrenda mecida. ¿Qué es eso? Estamos en un pueblo agrícola, ¿ok? Y ellos tenían en estas épocas de primavera los primeros frutos de su cosecha. Y entonces amarraban una gavilla, un manojo de fruto. Y entonces el sacerdote lo movía de arriba abajo diciendo: toda la bendición es recibida de parte de Dios. Esa era
la tercera fiesta, que se conocía como la fiesta de las primicias. ¿Okay? Jesús resucitó el día de las primicias, primeros frutos. Interesante. 50 días después, o sea, les está diciendo aquí, a partir de este día van a contar 7 semanas. 7 por 7, 49. Al día siguiente también será una gran fiesta, y a esa es a la fiesta de los 50 días, que los judíos le llamaron mucho tiempo la fiesta de las semanas, en hebreo Shavuot, o el Pentecostés, como lo conocemos nosotros. Entonces era una gran fiesta y ellos estaban reunidos para celebrarla. ¿Ok? Tengo un detalle más aquí. Nos faltó, miren, estas son las fiestas de primavera. Pascua, que coincide perfectamente con la muerte de Jesús. Los panes sin levadura, que fue cuando Jesús fue sepultado. Las primicias es con su resurrección. En el Pentecostés se narra esta historia del Espíritu Santo, y voy a dejar las fiestas de otoño solamente ahí para que ustedes la dejen pendiente. Ya lo están leyendo. Voy a sembrar la curiosidad, no voy a hablar de ellas, pero seguramente les parezca interesante que todavía hay 3 fiestas que el Señor habla de cumplir para nosotros. Dale clic y seguimos en Hechos 2. Estamos hablando del Pentecostés. ¿Qué estaban celebrando? Les voy a dar un dato adicional. No tengo un verso porque no existe, no hay una porción de la Biblia que lo avale, pero la tradición de los judíos, la tradición rabínica, dice que desde el día que salieron ellos de Egipto, 50 días después justamente se pararon frente al Sinaí. En el día 50, mientras los judíos atravesaban el desierto, Dios se reveló en el monte Sinaí y entregó la base de la ley judía y de la ética del pueblo de Israel. En ese momento el pueblo judío se transformó en una nación con identidad, ley y misión. No eran un pueblo, los hizo un pueblo porque se paró frente a ellos y les dijo: tienen que cumplir estos estatutos y estos decretos. Y el pueblo contestó ese día: todo lo que tú has dicho, Señor, esto haremos. Así que por un momento les pido que piensen como un judío que está reunido en el día de Pentecostés. ¿Qué está celebrando usted? 1, como pueblo agrícola estamos celebrando que el Señor nos regaló toda la cosecha, y ahora estamos al final de la cosecha diciéndole al Señor: muchas gracias por tus bendiciones. Eso es Pentecostés. Se reunían todos para agradecerle a Dios que les haya dado el sustento, no de ese día, sino de todo el año. Pero al mismo tiempo relacionaban su historia y decían: este es un recuerdo de que un día como estos el Señor nos hizo un pueblo, una nación, y nos dio leyes y nos dio identidad y nos hizo parte de Él, porque nos dijo: quiero que sean mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Gran celebración. Por eso estamos reunidos, si dice Hechos 2, en el día de Pentecostés. Siguiente. Éxodo 19 dice: en la mañana del tercer día, me estoy refiriendo a esta historia del Sinaí, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo afuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. ¿Qué se encontraron, hermanos? Lean. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta se hacía cada vez más fuerte mientras que Moisés hablaba con Dios y él respondía. ¡Qué imagen! ¿Verdad? El Señor está a punto de darle la ley, pero antes se presenta y toda su gloria baja sobre el monte, y el monte temblaba. Y Moisés preguntaba y Dios le respondía con truenos. Así que un viento fuerte, truenos, relámpagos y fuego estaban en el Sinaí, porque les iba a dar la ley. El Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés el Señor para que subiera. Entonces Moisés subió. Eso estaban recordando. De hecho, hermanos, en la tradición judía se lee Éxodo capítulo 19. De esta parte ellos se basan para celebrar el Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. ¿Qué les parece?
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y entonces, fuego, un fuego que se repartía entre ellos como lenguas de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos entonces llenos del Espíritu Santo, y fue entonces cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor está repitiendo la historia. En ese día del Pentecostés, donde ellos estaban celebrando esto, que Dios había presentado su gloria en el Sinaí y que les había dado su ley, ojo, ese mismo día el Señor escoge para que el Espíritu Santo descienda. Mismo propósito, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? Hacernos su pueblo. ¿Cuál era su propósito? Que tuviéramos identidad. ¿Cuál era su propósito? Hacernos el especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Y para esto, un viento fuerte, humo, fuego, señales de que Dios estaba ahí presente. Y el don de lenguas es otra señal más. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Me serví de la inteligencia artificial. Y también, léanlo por favor, en la tradición oral judía, conocida como el Talmud y el Midrash, en Éxodo capítulo 28 se enseña, según lo que hablan los rabinos judíos, que la voz en el monte de Sinaí, véanla, a ver si estoy leyendo yo lo mismo, que la voz en el monte Sinaí se dividió en 70 voces y 70 idiomas. Eso no lo dice la Biblia, lo aclaro. Eso lo dice la tradición de los judíos. Dios en el Sinaí habló como un fuego que se repartía, pero su voz eran 70 lenguas, porque este mensaje era para todas las naciones. Regresemos al aposento alto, allí donde se vio este fenómeno. Ellos creían todo eso, y entonces escuchan un viento fuerte y luego ven lenguas repartidas como de fuego y empiezan a oírlos hablar en sus propios idiomas y se preguntan: ¿qué es esto? Pero otros dicen: están borrachos. Las 70 lenguas, según el sabio talmúdico Rabí Yohanan, explica que la voz divina no se limitó a un solo idioma, sino que cada frase que emanaba de la boca de Dios se dividía simultáneamente en 70 idiomas correspondientes a las 70 naciones del mundo. Eso era lo que los judíos creían. Creían en el milagro de las lenguas hechas por Dios en el Sinaí, pero no eran capaces de creer lo que ahí estaban viendo. ¿Qué es el don de lenguas? Me voy a remitir a Génesis 11. Conocen ustedes esta historia también. Tenía entonces en ese tiempo toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es la historia de Babel. Solamente 2 detalles, hermanos. La primera, acaba de pasar el diluvio hace unos años. ¿No será que Dios se le ocurre y nos vuelva a destruir? Pensemos cómo podemos vencer. Vamos a construir un sigurat, una torre, que si vuelve a llover nosotros podamos estar libres allá. Cuando el texto dice que salieron a oriente, el término significa a lo más alejado. Ellos lo que querían era desaparecer de sus raíces, querían olvidarse de Dios. Y entonces empezaron a hacer planes para hacer grande su nombre. ¿Y seremos como dioses? ¿A qué le suena? La misma tentación del Edén. Si comieres del árbol, entonces serás como un dios. Entonces hagamos grande nuestro nombre. Ahí está la tentación. Y la historia de Babel termina diciendo que dijo Jehová: hay aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿cómo? Babel. Y dice ahí, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Babel tiene un significado, ¿alguien me lo dice? Babel significa confusión. Eso es lo que significa el término Babel. ¿Qué hizo Dios? Bajó e hizo el fenómeno contrario del que estamos hablando ahorita. Había un solo idioma y Dios hizo en ese momento que nadie se entendiera entre ellos y cada quien hablara su propio idioma. Regresemos a Hechos 2. ¿Qué está haciendo el Señor? Haciendo que yo, que vivo en Mesopotamia o en Creta o en Panfilia o en Egipto, escuche la voz y le entienda en mi propio idioma. Está revirtiendo el mensaje, ¿ok? Así que el don de lenguas tenía el propósito de alcanzar a todas las naciones. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Hoy se practica en muchas partes el don de lenguas. A mí me resulta más confusión. ¿Cierro el paréntesis? Porque si algo no se entiende, no edifica. Eso dijo Pablo. Y lo que hace el Señor es generar un don de lenguas que edifica, que hace que quien escucha entienda lo que está escuchando. Ese es el verdadero propósito del Señor. Y entonces dice Pedro, vean el milagro gigantesco que está aquí, más que el anterior, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, pregunta previa, ¿en qué idioma está hablando Pedro? No sé, pero todos le estaban entendiendo. A eso me refiero, un milagro mayor, ¿cierto? Pedro se para y empieza a hablar y todos le están entendiendo. Vamos a ver qué les enseñó Pedro en este discurso. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso lo dijo el profeta Joel, unos 500 años antes de este acontecimiento. Vean dos cosas interesantes. ¿De qué se trata? Derramaré de mi espíritu ¿sobre quiénes? Sobre toda carne, sobre todos, no sobre los sacerdotes, no solamente sobre los judíos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La promesa. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos sobre toda carne. ¿El poder de lo alto para quiénes es? Dígalo fuerte para que yo crea que sí estamos aceptándolo. Yo ya estoy muy viejo, ¿no? No, yo todavía estoy muy chiquito. Yo todavía no le sé muy bien a esto.
yo soy mujer, no, yo no fui criado en una iglesia, no, yo todavía no entiendo muchas cosas. En aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No importa edad, no importa nacionalidad, no importa conocimiento, no importa, es la voluntad del Señor. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, no es para mujeres, no es para hombres, es para todos. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo esto que acabo de leer está escrito en el libro del profeta Joel. Y Pedro lo que hace es tomar esa profecía y decir: hoy se cumplió delante de ustedes esto que Dios prometió. También se cumplió otra profecía que no menciona Pedro, que yo quiero traer también a nuestra reflexión. En Jeremías 31, vean cómo se cumple. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, ahorita recordamos. ¿Qué hizo el Señor? Selló un pacto con ellos. No sé quién haya estado aquí en la predicación de Cena del Señor, pero estamos hablando de un pacto muy especial. Y el pacto que el Señor firmó con su pueblo era: yo quiero que tú seas mi especial tesoro. Es un pacto matrimonial, hermanos. Y cuando Moisés bajó, ellos habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Cuando Dios les dijo: quiero que seas mi esposa, no pasaron unos días cuando ellos estaban adulterando con dioses ajenos. Por eso dice: no como ese pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo. ¿Qué dice? Algunos de ustedes no me creían lo que estaba diciendo, pero dice: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo celebraban los judíos la entrega de la ley? Ese mismo día que bajó el Espíritu Santo, que es el día en el cual el Señor pone su ley, ahora, en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordaré las palabras que dice Jesús: cuando yo me vaya, vendrá el Consolador a ustedes, y Él, ¿cuál va a ser la función? Les enseñará todas las cosas. Este es el momento en el cual, a través del Espíritu Santo, ya la ley no está en 2 tablas de piedra escritas. Ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Termina diciendo: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un detalle más, hermanos, un detalle más. Hace 50 días, para ser exactos, 53 días, Jesús se paró a la mesa, tomó la copa y le dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Jeremías 31. Era como lo hacían los jóvenes judíos cuando iban a pedir la mano de su novia y levantaban la copa y le decían: ¿quieres hacer este pacto conmigo? Y si aquella doncella tomaba y bebía de la copa, entonces se había firmado el pacto. Y entonces le decía muy feliz: espérame, voy a preparar un lugar. Y entonces
Llevaban varios días en los cuales él preparaba este momento y la novia, junto con sus amigas, estaba todas las noches esperando, expectante, cuándo iba a regresar su novio. ¿Qué había dicho Jesús antes de irse? Voy a regresar. Y este es el momento en el que regresa mediante el Espíritu Santo. Y se consuma el pacto. Porque ahora nosotros somos su amada, somos su esposa. No es igual que el pacto hecho en el Sinaí. Es un pacto valioso porque ahora el Espíritu no está en letra, sino está en nuestro corazón y en nuestra mente. Regreso a Hechos 2. Sigue el mensaje de Pedro diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Me gusta mucho ese verso 23, estaba inspiradísimo Pedro. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Lo entendimos? Por voluntad de Dios. Dios ya lo sabía, no hicieron algo que no fuera parte del plan de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes lo mataron a través del Imperio Romano, pero ustedes lo mataron, israelitas. No fueron ni Pilato ni los soldados. Fueron ustedes a través de esas manos. Crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué la muerte no podía retener a Jesús? Porque la muerte solamente es la paga del pecado. Y cuando Jesús desciende al sepulcro, Él no tiene pecado. Nada tendría por qué detenerlo en el sepulcro, y por eso es que Dios lo levantó de los muertos. Porque David, y va a citar el Salmo, dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Sigue citando el Salmo que dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego hace una pausa. Dice: hermanos, ustedes se saben ese Salmo. ¿Lo escribió David? Sí. ¿Hablaba de él? No. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. De esto hablaba David, hablaba de Jesús, porque él también fue profeta. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Voy a decir del verso anterior, ¿bien? En realidad todos los que estaban ahí habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Sí. 40 días se dedicó Jesús. Dice Hechos, que lo estudiamos la semana pasada, dice: dejando pruebas indubitables de que había resucitado. Y el término significa: no quiso dejar lugar a dudas. En 1 Corintios, cuando habla en el capítulo 15 de la resurrección, Pablo dice: y se apareció a los apóstoles, y luego se apareció a otros, y luego en una sola ocasión se apareció a 500 hermanos vivos. Muchos de ustedes todavía siguen viviendo aquí.
Así que mucha gente, no nomás los apóstoles, mucha gente vio a Jesús resucitado. Así que cuando les está diciendo, ustedes son testigos de lo que les estoy diciendo. Ustedes lo vieron o conocen a alguien que lo vio vivo después de que lo vieron morir. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, conclusión de la predicación, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahorita ese Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ustedes lo crucificaron. Y acababa de suceder hace unos cuantos días. Y era el dicho de toda la gente, de todo el pueblo, que había sucedido en realidad. Esta es la confirmación de lo que les está diciendo. El estruendo, las lenguas de fuego, el haber escuchado la voz de Dios en todos los idiomas que están aquí representados. Esta es la manifestación de Dios. ¿Aún no lo creen? Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Jesús es el cumplimiento de las profecías de Dios. ¿Lo creemos? ¿Qué más dijo Pedro? Su vida y obra respaldaron su ministerio. Grandes milagros y prodigios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Nosotros le crucificamos. No fueron los judíos, no fueron los romanos, fueron nuestros pecados. Nosotros llevamos a Cristo a la cruz. Dios lo levantó de los muertos. Ahora está a su diestra. Esto para hacer juicio a las naciones. Todos somos testigos de ello. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué siente su corazón, hermano? Solo dos cosas. Si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, una enorme felicidad. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor, un profundo dolor en el corazón y un temor entendible de dónde está mi vida si no se la he entregado al Señor. Y la reacción fue esa de los israelitas. Justamente esa fue la reacción que tuvieron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta fue muy sencilla. Pedro les dijo, una, arrepiéntanse, y dos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone sus pecados. No tienes otra cosa, no tienes otra salida. Tu camino es reconocer tu falta y pedir al Señor que nos perdone. Y eso se logra a través del bautismo. Y además recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Esto que están viendo ahorita, eso es lo que les está diciendo. No habría un día más claro para decirles de qué les estaba hablando. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Este poder de lo alto, este deseo de Dios de alcanzarnos a todas las naciones, de traer a nuestra vida salvación. Este es el Espíritu Santo que el Señor ha prometido poner en tu corazón. Así que estás deseoso de una respuesta, arrepiéntete y bautízate, porque esto va a hacer que perdones tus pecados, que el Señor perdone tus pecados y que recibas el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. ¿Alguien está fuera de este mensaje? ¿Podemos estar lo suficientemente lejos como para decir, para mí no es?
Y esta bendición no solamente le alcanza a usted, sino alcanza a toda su familia. Así que es un buen momento para tomar una buena decisión. La historia termina de la siguiente manera. En Éxodo 32, bueno, voy a leer antes, con muchas otras palabras, no fueron solamente estas, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántas personas? La decisión fue bastante nutrida. 3,000 personas aceptaron bautizarse y se añadieron a la iglesia. Y a partir de ese momento, y como preámbulo para nuestra predicación de la próxima semana, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se hicieron una comunidad. El verdadero pueblo de Dios inició en este momento. Éxodo 32, que ya citamos ahorita con el becerro de oro, cita que viendo que Moisés tardaba, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. En el versículo 28 de ese capítulo dice que ese día cayeron muertos. ¿Algún paralelo? Me encanta, hermanos, que el Señor no deja ni un solo cabo suelto. Si alguien tiene alguna milésima de duda que es Dios el que está escribiendo la historia de la humanidad, entonces no sé qué parte de la historia está leyendo. La estaba escribiendo en el Sinaí, pensando: en aquellos días haré lo mismo que hice. Estruendo, fuego, voces, a ver si entienden que lo que quiero no es llegar a un pueblo, sino a todos los pueblos. Porque ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todavía no se vayan, porque ustedes no pueden solos. Esperen hasta que sean ungidos de poder de lo alto. ¿Es para nosotros este mensaje también, o solamente para los seguidores de Jesús en el tiempo del Pentecostés? Yo lo estoy escuchando muy clarito, y el Señor nos está pidiendo que seamos testigos para todos aquellos que necesitan creer este mensaje. ¿Qué necesitamos decirles, hermanos? ¿Vio algo extraordinario en la predicación de Pedro? Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Su vida, obra y milagros lo constatan. Murió por nuestros pecados, el Señor lo resucitó de los muertos y hoy reina a la diestra del Padre. Y de allá promete regresar. ¿Estás listo? Si no estás, te sugiero, hermano, que te arrepientas y te bautices, porque el Señor puede transformar completamente tu vida, darle un nuevo inicio a tu vida, perdonando todos tus pecados y poniendo dentro de ti su Espíritu Santo, su ley en tu mente y en tu corazón, para que tengas la capacidad de cumplir su voluntad y sea su especial tesoro sobre los reinos de la tierra. Conclusiones de Hechos 2. El poder de lo alto que Dios prometió fue su Espíritu Santo, es decir, su pacto y sus leyes ahora están en nuestro corazón. 2. La señal de las lenguas significan el alcance. ¿A quién quiere llegar el Señor? A todos los pueblos de la tierra, y no con confusión, con claridad. 3. La predicación de Cristo es una vivencia personal. Cada uno vivimos nuestra experiencia de Dios. 4. El bautismo es la respuesta de fe al mensaje de Jesús. Eso nos otorga tanto el perdón como su Espíritu. Y por último, ahora estamos llamados a perseverar en la doctrina, en la comunión con nuestros hermanos y en las oraciones. Dios les bendiga, hermanos.